El día de hoy vamos a estudiar cómo sacar un circuito equivalente de Thevenin o Norton en donde solo hay fuentes dependientes. Como podemos ver, aquí está la fuente dependiente, es una fuente de voltaje que depende de la variable Ix que tenemos acá. ¿Ya? Cuando tenemos solo fuentes dependientes, no hay ningún independiente. Este, nosotros solo vamos a tener desde el punto A hasta el punto B, vamos a tener una resistencia equivalente. T. Ya no vamos a tener fuente de voltaje y resistencia, porque no hay fuentes de voltaje independientes. Este, en este caso, si queremos aplicar lo que habíamos aprendido anteriormente en Thevenin, no vamos a poder hacerlo porque, mire, el voltaje de Thevenin me va a dar cero ningún voltaje porque no hay ningún voltaje aquí, no hay ningún voltaje dependiente. ¿Qué quiere decir voltaje dependiente? No hay ningún voltaje independiente. ¿Qué quiere decir voltaje independiente? No hay ninguna fuente de esta forma. No hay una fuente más o menos con un número y tampoco hay una fuente de corriente por ahí, ¿no? Con un número así, ¿no? Esto no tenemos. Tampoco tenemos esto. Tenemos una fuente pero que es dependiente, ¿no? Usted puede ver estas cosas dependientes. ¿Cómo lo reconoce? Porque siempre está dentro de un rombo, ¿no? Una fuente dependiente de voltaje. Esta es una fuente dependiente de corriente. Otra forma de identificarlo es que aparte de que está puesto en un rombo, depende de otra variable, como aquí que tenemos 10 y X, o podemos tener acá en la corriente de acá 3BX, ¿no? Vemos que son dependientes. Al tener solo fuentes dependientes, mi resultado va a ser solo una resistencia de T. Vamos viendo qué pasaría si aplicamos los métodos que hemos aprendido anteriormente, que decíamos que las fuentes se hacen cero. Si estas fuentes se hacen cero, desde A hasta B. Lo que hacemos, esta fuente cero nos va a quedar un corto, ¿no? Eso no podemos hacer aquí. ¿Ya? No podemos trabajar con que la fuente de voltaje dependiente se va a hacer cero. Lo que habíamos aprendido anteriormente. Eso no lo podemos utilizar. Porque cuando utilizábamos esto, cuando teníamos fuentes independientes, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes independientes? Son estas que están acá. Y no tenemos ninguna de esas. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es agregar una fuente de corriente. Aquí viene el método. Cuando solo hay de estas, vamos a aplicar una fuente de corriente. Vamos a inventar una fuente de corriente entre los puntos. Una fuente de corriente de cualquier valor que usted quiera poner. Puede ponerle 1, 2, 3, 100, 1000 amperios, lo que usted quiera. No hay problema. Pero el valor más sencillo de ponerle, ¿cuál sería? 1, ¿no? No, pues, tampoco le va a poner 0, si no, no hay. Si le pone 0 es como que no estuviera, ¿no? El valor más sencillo es 1 amperio. Vamos a poner una fuente de corriente de 1 amperio y necesitamos sacar el voltaje entre el punto A y el punto B, ¿no? El voltaje de prueba. Bueno,
Si nosotros, como queremos esta resistencia equivalente, y usted sabe que la fórmula de voltaje es igual a corriente por resistencia, y yo quiero una resistencia, yo quiero la resistencia sería tener el voltaje dividido por la corriente, ¿no? Entonces, ya saben. Ahora vamos a ver, como yo quiero la resistencia equivalente de el circuito que está dibujado en color verde, yo me inventé la fuente de corriente de 1 amperio y gracias a inventarme esa fuente voy a tener un voltaje de prueba. Entonces yo puedo decir que, usando esta fórmula, que la resistencia de Thevenin va a ser igual el voltaje a este voltaje que está aquí, el PP, dividido para la corriente. ¿Cuál es la corriente que pasa por aquí? Una corriente de 1 amperio. Y cuando yo encuentre eso, voy a tener la resistencia de Thevenin. Entonces, en conclusión, si yo me invento la fuente de 1 amperio, no lo invento, aquí ya tengo el 1 amperio, el ejercicio consiste en encontrar cuánto vale el voltaje de prueba. Una vez que encuentre el voltaje de prueba, eh, voy a tener la resistencia de Thevenin. Bueno, para resolver esto de aquí, puedo hacer el método que usted desee, el método que a usted le resulte más fácil, contra el que lo resuelva. Como para usted es más fácil resolver mallas, vamos a resolverlo por mallas. Sería I1, sería I2. Estamos viendo en la primera malla, voy a partir de aquí, voy a regresar acá mismo, ¿no? Entonces tendría, por eso, ¿no? Más menos, más menos. Tendría menos 81, más menos menos 10 y x, y por acá, menos 201 menos I2 es igual a 0, ¿no? Como usted puede ver, hemos cerrado la variable. Menos 81, entonces aquí es un voltaje que dice 10 y x menos, menos, menos 201 menos I2 igual a 0. Ahora, tenemos que recordar, por ejemplo, IX, aquí me están poniendo IX, esta ecuación. Aquí hay tres variables, mire, I1, IX y 2. Pero tenemos dos mallas, todos tenemos que dejarlo en función de I1 e I2. Entonces aquí es igual a IX. Miremos el circuito que tenemos. Yo le pediría IX, aquí es igual a IX. Igual en el chat. Muy bien, I1 menos I2. Reemplazando eso, aquí vamos a tener menos 80 I1 menos I1 menos I2, 200 I1 menos I2. Esto es igual a 0. Ya. Podemos destruir paréntesis ahorita y agrupar los términos semejantes, pero antes de destruir los paréntesis, yo voy a agrupar el valor de aquí con este de acá. Se pueden sumar y voy a tener menos 81 menos 210 y 1 menos I2, ¿no? Igual a 0.
Ahora sí, destruir los paréntesis. Menos 81, menos 210 y 1 más 210 y 2 igual a 0. Y sumando las y 1 voy a tener menos 290 y 1 más 200. Esa sería mi primera ecuación. Listo, de la siguiente malla, analizando la siguiente malla, ¿qué podemos decir? De I2. Este análisis fue de la malla 1. Ahora, analizando la malla 2, ¿cuánto vale I2? Escríbelo en el chat. Muy bien, aquí la respuesta está fácil porque vale menos 1, ¿no? Menos 1 amperio. Ya. Ahora, teniendo I2, ya puedo sacar I1 porque si la I2 la reemplazo aquí, voy a cuánto vale I1. Reemplazando sería menos 291 más 210 por 1. Entonces yo tengo que I1 es igual a 210 dividido para 290. Luego I1 es igual a, ¿cuánto le da con la calculadora eso? 0,72 amperios. Ya tengo mi corriente I1 y mi corriente I2. Tengo mis dos corrientes. Ahí están las corrientes. Ahora, yo necesito el voltaje de P. Lo que yo quiero, ¿no? El voltaje de P, ¿cuánto sería? A ver. Mire, el voltaje VP es el voltaje de la fuente de corriente que no tengo. Y también es el voltaje que cae en ¿dónde? El voltaje que cae en esta resistencia que está aquí. Se da cuenta, mire. Cable rojo del multímetro, cable negro, cable rojo aquí, cable negro. Yo quiero el voltaje que cae aquí, ¿no? Eso sería lo mismo que yo le pide el voltaje que cae acá. Entonces yo quiero el voltaje que cae en la resistencia. ¿Cuál es el voltaje que cae en esa resistencia? El voltaje que cae en esa resistencia sería 200 por la corriente IX, o también se lo puede decir 200 por I1 menos I2. I1 menos I2 por 200 es el voltaje VP. O usted puede poner también que VP es igual a 200 por IX. Y lo mismo, ¿no? Porque usted sabe que IX, aquí sacó que era I1 menos I2. Vamos a tener de reemplazar ahora. VP es igual a 200 I1 que vale 0,72 y el I2 que vale 1 menos 1. Ya. Este menos que está aquí va a ser el menos aquí en la fórmula, pero él ya vale menos 1. Entonces voy a tener que VP es igual a 200, 0,72 más 1, menos por menos más. Y ahora usted puede decirme el resultado. ¿Cuánto vale VP? 344. 44 volts. Como yo tengo VP, ya puedo sacar mi resistencia de Thevenin. Mire, tengo que mi resistencia de Thevenin igual al VP dividido por 1 amperio, que sería 344 voltios
para 1 amperio sería 344 ohms, ¿no? Y ahora cuando yo quiera el circuito equivalente de todo esto, que yo dije que iba a ser solo una resistencia, esa es mi resistencia de 344 ohms. Y así quedaría resuelto el ejercicio. En el siguiente circuito tenemos fuentes independientes, como tenemos aquí de 12 voltios, y una fuente dependiente de 4,5 IA. El IA sería, este circuito lo copié de internet, sería la corriente que baja por aquí. Entonces tenemos fuente independiente y fuente dependiente. Esta fuente dependiente depende del IA que pasa por acá. Para hacer este método, tenemos que, vamos a llegar a una fuente de voltaje de esto de aquí, el equivalente de esto, lo voy a dibujar con marcador rojo, sería una fuente de Thevenin, voltaje de Thevenin, en serie con una resistencia de Thevenin. ¿Ya? Encontrar el voltaje de Thevenin se hace el mismo método anterior, ¿no? Que sería encontrar el voltaje, el método que vimos en las primeras clases de esto, que sería encontrar el voltaje de AB. El voltaje desde A hasta B sería igual al voltaje de Thevenin. ¿Ya? Y ahora, como tenemos fuentes independientes, no podemos coger esta fuente y decir que esta vale 0, la abro, y esta vale 0 y la abro, para sacar la resistencia de Thevenin. De esa manera no vamos a sacar la resistencia de Thevenin. Esta resistencia de Thevenin, antes decíamos, esta fuente de voltaje vale 0, al decir que vale 0 sería un corto, y que las fuentes de corriente valen 0 y lo dejamos como circuito abierto, ¿de acuerdo? Pero ahora esta que es controlada no la podemos hacer 0. Usted no puede venir el día del examen o la elección y decir, no puede decir que esto lo va a reemplazar por un circuito abierto, ¿no? Normal, esto no puede hacer. Entonces, si no puedo hacer eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer más adelante el mismo circuito, que está aquí, le vamos a dibujar un corto, una línea, y vamos a encontrar una corriente de cortocircuito, corriente CS. Se puede ponerle cualquier nombre. Yo le voy a poner ICS, que sería corriente de cortocircuito, short circuit. Pero en español, póngale corriente, la C de corto y la C de circuito, ¿no? Póngale así, mejor ICS. Entonces, una vez que usted saque la corriente de cortocircuito, así, entonces, corriente de cortocircuito, multiplicado por la resistencia de Thevenin, es igual al voltaje de Thevenin. ¿Por qué? Por la fórmula que tenemos, ¿no? V es I por R. Como yo quiero ver la resistencia de Thevenin, sería, esta ecuación me queda así, sería despejar la resistencia de Thevenin. Y mi resultado va a ser el voltaje de Thevenin que saqué al inicio dividido por la corriente de cortocircuito. Listo, entonces, en conclusión, para hacer este ejercicio hay que hacerlo 2 veces. Primero, una, en este cable. Ahí saco el voltaje de Thevenin, después le pongo este cable y lo resuelvo para sacar la corriente que pasa por aquí. Y cojo el voltaje, lo divido por la corriente y tengo la resistencia de Thevenin. Y ahí tendré mi dos cosas, ¿no? El voltaje de Thevenin y mi resistencia de Thevenin.
Bueno, vamos a proceder a sacar mi voltaje de Thevenin. Como le había dicho, para el voltaje de Thevenin no vamos a tomar en cuenta este cable. Todavía no lo hemos puesto. Eso lo vamos a hacer para cuando saquemos la resistencia. Entonces, como no tenemos este cable, nos podemos dar cuenta que la corriente que pasa por aquí, ¿cuánto vale esta corriente? Aquí van a enganchar. Cero, muy bien. Si esta corriente vale cero, el voltaje que está en esta resistencia, ¿cuánto es? El voltaje sería 5 por la corriente que vale cero, sería cero. Entonces no hay caída de voltaje en esta resistencia de 5 porque como el circuito está abierto, no pasa corriente por aquí. Y yo para sacar el voltaje de Thevenin, mire, le voy a recalcar, para sacar el voltaje de Thevenin, yo puedo eliminar esta resistencia porque no hay caída de voltaje ahí, aquí. ¿Ya? Entonces el circuito se me vuelve sencillo, ¿no? Porque solamente tengo dos mallas. Tengo esta malla, esta malla. Esto es un cable. ¿Listo? Y mi voltaje de Thevenin sería sacar el voltaje en la resistencia de 40 ohmios. El voltaje de Thevenin sería lo mismo que sacar el voltaje en la resistencia de 40. ¿No? Claro. Ya, entonces se nos vuelve sencillo el circuito. Vamos a sacar esto de aquí. Y uno, esto de aquí y dos. Entonces, lancemos la primera ecuación. ¿Qué nos dice la primera ecuación? Y uno aquí es igual. Escríbelo en el chat. Muy bien. El I1 es igual a 4,5 IA. 4,5 IA. Ya tenemos el I1. Ahora, como tengo IA y yo quisiera dejar todo en función de I1 e I2, vamos a hacer la malla que tenemos acá primero, ¿no? La malla que teníamos acá sería más o menos. En la otra malla yo tengo que menos 10 y 2 menos y 1 más 12 menos 40 y 2 es igual a 0, ¿no? Hemos recorrido la malla que está acá, menos 10 y 1 menos y 2 más 12 menos 42. Vamos a destruir los paréntesis. Tengo menos 10 y 2 más 10 y 1 más 12 menos 42. Agrupemos términos semejantes. Sería 10 y 1 menos 52. Eso es igual a eh, menos 2. Ya tenemos dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Tenemos I1, I2, I1, el iano. I1. En las ecuaciones, ¿cuáles son las ecuaciones, las incógnitas que tenemos en estas ecuaciones? Tenemos a I1, I2 y IA. No puedo resolver porque me faltaría una tercera ecuación. Tres ecuaciones, tres incógnitas. Tengo dos ecuaciones. Debería tener, si tengo dos ecuaciones, solo debería tener dos incógnitas. Entonces necesito desaparecer una. Puedo desaparecer el IA.
vea el circuito de acá y dígame a qué es igual y A. Escríbelo en el chat. Muy bien, y A es igual a I2, ¿no? Ya, una vez teniendo eso, yo puedo reemplazar aquí y puedo decir que I1 es igual a 4.5 I2. Ya, y con eso ya se me va a hacer fácil la resolución del ejercicio. Esto de aquí yo lo voy a reemplazar acá. Voy a tener 10. Aquí ya, esta parte de aquí ya es resolución de un sistema de ecuaciones que usted lo puede resolver por cualquier método. Yo voy a usar en este caso el método de sustitución, que lo veo más fácil en este caso. Sería 10 por 4.5 y 2 menos 50 y 2 es igual a menos 2. Sería 45 y 2 menos 52 igual a menos 2. Restando, pues, me quedaría menos 5 y 2 es igual a menos 12. Por lo tanto, y 2 es igual a 12 para 5. ¿Cuánto le da eso por su calculadora? 2,4 amperios. Con el I2 usted puede sacar el I1 reemplazando acá, ¿no? Reemplaza aquí y tendría que el I1 vale 4.5 por el I2 que vale 2,4, ¿no? Le puede multiplicar, pero como yo lo que quiero es el voltaje de Thevenin, mire, para el voltaje de Thevenin, para sacar el voltaje que hay de aquí a acá, que sería el voltaje que hay en esta resistencia, yo solo que necesito, necesito saber cuánto vale I2. Voltaje de Thevenin es igual al voltaje que cae en la resistencia de 40, que sería igual a 40 por I2, ¿no? Entonces ese voltaje es 40 por 2,4. ¿Cuánto sale el voltaje de Thevenin? 40 por 2,4, ¿cuánto sale? Bueno, entonces sale 96. 96 voltios, ¿no? Si tengo mi voltaje de Thevenin, que era desconocido, yo le puedo poner que sale 96 voltios. Listo, entonces ahora vamos a repetir el circuito, pero agregándole el corto para sacar la corriente de cortocircuito, ¿no? Porque mire, como ya tengo este que de vale 96, necesito la corriente de cortocircuito. Aquí tenemos el mismo circuito que lo he copiado otra vez para que no se vea, para que se vea mejor. Y como le dije, para sacar la resistencia de Thevenin, como ya tengo el voltaje de Thevenin, necesito la corriente de cortocircuito. Entonces, para eso vamos a dibujar un cable de aquí hasta acá. Yo necesito la corriente de cortocircuito, ¿no? En este caso, mire, veamos algo comparando con el ejercicio anterior. En este caso, la corriente que pasaba por aquí, yo le dije que valía cero porque esto estaba abierto, ¿no? Como vale cero, esta corriente, el voltaje que cae aquí es cero, por eso yo eliminaba la resistencia y le ponía una sola línea, ¿no? En este caso no va a suceder eso porque aquí la corriente no vale cero, aquí tiene un valor. De hecho, el valor de esta corriente va a ser el valor de IC0. Entonces vamos a tener que hacer tres mallas, ¿no? Y 1, y 2, y 3, ¿no? Y usted tiene que tener en su mente que la corriente de cortocircuito que estamos buscando sería igual a encontrar a la corriente I3. Entonces, una vez que nosotros encontremos la corriente I3, tenemos nuestro resultado. Vamos resolviendo eso, vamos lanzando las ecuaciones. Y 1 que es igual, como en el caso anterior, y 1 también es igual a 4,5 IA.
Nosotros sacamos el análisis de la malla 1. Vamos analizando la malla 2. Más menos, más menos. La malla 2 sería menos 10 y 2 menos y 1 más 12 menos 40 y 2 menos y 3. Eso es igual a 0, ¿no? Vamos recorriendo, ¿no? Para probar, ¿no? Este que está aquí, empiezo de aquí, ¿no? Este que está aquí sería menos 10 y 2 menos y 1. Sigo por acá, de menos a más, sería más 12. Y sería menos 40 y 2 menos y 3 igual 0. Vamos a destruir paréntesis y sacar términos semejantes. Tendría menos 10 y 2 más 10 y 1 más 12 menos 42 más 43 igual a 0. Ya, vamos a sacar los términos. 10 y 1, el y 2 sería menos 52 más 43 es igual a menos 2. Ya, esta sería la ecuación. Vamos con la tercera ecuación. La tercera ecuación sería, voy a ponerle más menos, menos. Entonces sería menos 40 y 3 menos y 2 menos 5 y 3. Vamos, menos. Sería más menos, menos 40 y 3 menos y 2 menos 5 y 3 igual a 0, ¿no? Vamos a destruir los paréntesis. 43 más 42 menos 5 y 3 igual a 0. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar 42 menos 45 3 igual a 0. Ya, tenemos tres ecuaciones. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos I1, I2, I3 e IA. Tenemos cuatro incógnitas para tres ecuaciones. Necesitamos eliminar una incógnita. La que podemos eliminar sería IA. ¿A qué sería igual a IA? Escríbelo en el chat. Muy bien. El IA, como usted puede ver, apunta para abajo. Sería I2 menos I3. IA es igual a I2 menos I3. Por lo tanto, este IA lo voy a reemplazar aquí. Y mi primera ecuación va a cambiar y va a ser I1 es igual a 4,5 I2 menos I3, ¿no? Destruyamos el paréntesis. I1 es igual a 4,5 I2 menos 4,5. Mandándolo todo para un lado para tener una ecuación. I1 menos 4,5 I2 más 4,5 igual a 0. Y esa sería mi tercera ecuación. Tenemos ecuación 1, esta sería mi ecuación 2, y esta sería mi ecuación 3. ¿Ya? Entonces, esas tres ecuaciones, y díganme en el chat cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3. Bueno, usted resuelve el sistema de ecuaciones
sacar las tres corrientes, pero en el chat solo escríbame la que yo necesito. ¿Cuál de las tres yo necesito? Yo necesito A y 3, ¿no? Usted en su cuaderno resuelva, esto va a ser un número, esto va a ser otro número, pero el que me interesa es este, ¿no? Quiero que me diga cuánto vale I3. Bueno, tenemos la respuesta 1.3 amperios. Entonces, yo le había dicho que el I3 es el ICC, que es la corriente de cortocircuito, y ya tengo ahora que vale 1.3 amperios. Regresemos a la hoja anterior. Para sacar la resistencia de Thevenin, tenía que repasar el voltaje de Thevenin, que lo habíamos sacado, que nos dio 96, dividido para 1,3 amperios. ¿Cuánto me da mi resistencia de Thevenin? Divida. Setenta y 73,85 ohmios. Bueno, aquí parece que ha habido un error. Esta corriente no sale a 1,3 en los resultados que me dieron en el chat. Unos me dicen 1,3 y otros me dicen 1,3. La respuesta correcta es 1,13, ¿no? 1,13. Y entonces sería 96 dividido por 1,13. Entonces sería mi respuesta de Thevenin, mi resistencia de Thevenin. 96 dividido por 1,13 le sale 84,96 ohmios. Y esa sería la respuesta. La resistencia de Thevenin sería igual a 84,96. Y ya tenemos mi voltaje y resistencia de Thevenin. Tenemos que notar las diferencias de las tres formas que tenemos, ¿no? Recapitulemos, ¿no? Lo que vimos la clase pasada, teníamos solo fuentes independientes. ¿Qué quiere decir solo fuentes independientes? Son así, más o menos, fuente de corriente y fuente de voltaje, que sus valores son números. 50 voltios, 2 amperios, ¿no? Eso es lo primero que hacíamos, y para sacábamos el voltaje de Thevenin, y para sacar la resistencia de Thevenin, acuérdense, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin, para sacar la resistencia de Thevenin, hacíamos que esta valga 0, poniendo un corto, y que esta valga 0, reemplazándola por un circuito abierto, ¿no? Y así sacábamos la resistencia de Thevenin. Primera clase. La clase de hoy. Al inicio, solo fuentes independientes. ¿Qué quiere decir solo fuentes independientes? Solo de estas, ¿no? ¿Ya? Para este caso, no podemos hacer esto. Este es el caso de dibujarlo en corto y esto dibujarlo en circuito abierto para sacar la resistencia de Thevenin. Esto está mal. ¿Qué hacemos con el circuito, no? El circuito, ¿qué hacíamos? Nosotros nos inventábamos una fuente, de corriente de un valor pequeño o fácil de encontrar, que sería un amperio, y encuentro que el voltaje cae en esa fuente, el voltaje de prueba. Voltaje de prueba. Luego yo le dije que el circuito equivalente ya no es una resistencia y una fuente. El circuito equivalente va a ser solo una resistencia de Thevenin
Y esa resistencia de Thevenin sería el PP para la fuente de corriente que vale 1 amperio, ¿no? Y ya tenemos el circuito equivalente, que como solo hay fuentes dependientes, va a dar una resistencia. Y lo que hicimos hoy, lo que hicimos ahora, combinado, ¿no? Fuentes independientes y fuentes dependientes, ¿no? Para sacar el voltaje de Thevenin es el mismo procedimiento. Quiero el voltaje de aquí hasta acá. Hago el procedimiento, encuentro el voltaje de Thevenin. Y para sacar la resistencia de Thevenin, otra vez ya no puedo hacer esto. Miren, esto que hicimos acá no se puede hacer tampoco aquí, cuando tengo combinadas. ¿Qué hago? Le dibujo un cable de aquí a acá, un cortocircuito, le llamo esta corriente de cortocircuito, y voy a tener una malla más, comparando con el circuito del voltaje de Thevenin. ¿Se da cuenta? Como esto está acá abierto, tengo 2 mallas. Como acá lo cierro, tengo 3. Encuentro mi corriente de cortocircuito, y una vez que encuentro mi corriente de cortocircuito, cojo el voltaje de Thevenin, lo divido para la corriente de cortocircuito y tengo mi resistencia de Thevenin. Y ahí tengo mi circuito equivalente. Esos son los 3 casos que tenemos. Si está entendido, escriba OK. Caso contrario, active el micrófono y pregunte.